Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. Tu palabra me da vida, Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alojaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez les preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y Él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en la primera lectura de hoy, el texto del libro del Levítico, si pudieron escuchar con atención, la palabra de Dios nos da una cantidad de mandamientos, de normas. Algunas son bastante evidentes, ¿no? No insultarás al sordo, no pondrás obstáculos al ciego. Hay que ser malo, ¿no?, para cometer esas cosas. Pero, sin embargo, el corazón humano es capaz de ese tipo de injusticias y bajezas. Muchas normas que el pueblo de Israel tenía que cumplir y que a veces se multiplicaban tanto que ya no sabían cuáles eran importantes y cuáles no lo eran. Nosotros conocemos los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés y a su pueblo al salir de Egipto.
Pero luego, cuando el pueblo llega a la tierra prometida y empiezan a multiplicarse otras normas y otros mandamientos, se genera una gran cantidad de normas a cumplir, que, según los estudiosos de la Biblia, ¿saben cuántos eran? Más de 600. O sea, era como difícil, ¿no?, poder cumplir con todo. Sin embargo, había un grupo religioso muy observante, se llaman los fariseos, que ellos tenían un cumplimiento estricto, al dedillo, todo. Sabían cuánto era el diezmo de cada verdura, de cada fruta, ¿no? Había determinados cereales que había que dar tanto y había otros que había que dar otro porcentaje. Y también eso se lo sabían. Entonces, la experiencia religiosa como tal se había convertido en algo material, ¿no?, en algo muchas veces desencarnado, sin alma, sin corazón. Por eso la importancia de recuperar el diálogo personal con el Señor, como decíamos en el Salmo. Tus palabras son espíritu y vida. No tanto nuestro cumplimiento, nuestro modo de hacer, donde muchas veces buscamos perfeccionismos para sentirnos cómodos y complacernos a nosotros mismos con lo que hicimos, sino más bien el ponernos de cara a Dios, que nos ayuda a caminar en espíritu y vida, en espíritu y verdad. Ojo que la palabra de Dios lo dice también. El texto termina diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ya está allí, el mandamiento del amor ya está en el Antiguo Testamento, pero era a veces como más grande la tentación a quedarse con las particularidades de la ley que llegar a ese núcleo fundamental, insustituible, imborrable. Por eso, este texto del libro del Levítico, donde hay tantos y tantos mandamientos, aparece después iluminado, plenificado por el Evangelio que recién acabamos de escuchar, donde Jesús cuenta con una parábola cómo será el juicio final. El rey se sentará en su trono y apartará algunos a su derecha y otros a su izquierda, lo mismo que un pastor separa las ovejas de los cabritos, como diciendo: ¿será tan fácil la separación? Dividir a unos de otros, será muy simple, será muy sencillo. ¿Y en qué consistirá esa separación? Justamente en haber hecho o no haber hecho el bien por el prójimo. Por eso el rey le dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, entren, pasen al reino que fue preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque yo tenía hambre, me dieron de comer, tenía sed, me dieron de beber, y allí van todas las obras de misericordia. Necesitaba abrigo, me abrigaron, estaba enfermo, me visitaron, estaba preso, se compadecieron de mí. Y entonces dice que los justos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, con frío, forastero, enfermo, desnudo, preso? ¿Cuándo, Señor? Y el rey les dirá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y por otra parte, a los de la izquierda les dirá: ustedes aléjense, y los va a llamar malditos, aléjense, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. ¿Por qué? Porque yo tenía hambre y no me dieron de comer. Y nuevamente todas las obras de misericordia. Tenía sed y no me dieron de beber, necesitaba abrigo, no les importó, estaba de paso, me cerraron la puerta, estaba enfermo, no me fueron a visitar, estaba preso, no se compadecieron. La pregunta viene nuevamente: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos en esa situación? ¿Cómo que no te socorrimos? Y la respuesta del rey será tajante: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Dice el Papa Francisco que este es el gran protocolo.
Esta es la lección que todos tenemos que aprender de santos y santas que han vivido este Evangelio hasta las últimas consecuencias. Me viene mucho a la memoria el recuerdo del santo Alberto Hurtado, un sacerdote jesuita, chileno, casi contemporáneo, porque vivió durante todo el siglo XX, había nacido en el año 1901 y falleció en el año 1950, tenía 49 años, no llegó a cumplir los 50, un cáncer de páncreas que en poco tiempo lo terminó. El padre Hurtado, un hombre muy sensible a la realidad social, salía de noche en su camioneta a recorrer las calles de Chile, de Santiago, y a todas las personas que encontraba durmiendo en la calle las cargaba en la camioneta y las llevaba a una casona, ¿no?, que se llamaba el Hogar de Cristo, porque él decía, salgo a buscar a Cristo, ¿no? Y desde entonces esa obra continuó, todavía hoy es una obra muy importante. Y cuando iba el padre Hurtado a Cáritas a buscar ropa, por ejemplo, decía, necesito una remera para un Jesús de 8 años y necesito zapatillas para un Jesús de 14 y necesito un pantalón para un Jesús de 50. Qué lindo, ¿no? Jesús en distintas edades, en distintos rostros. Y cuando se encontraba con el pobre, él le decía, usted es mi patrón, venga a comer patrón. Él se hacía el servidor. Y si era un niño, que le decía, mi patroncito, venga mi patroncito, venga mi patroncito. Ese era el padre Hurtado, ¿no? En su tumba están escritas las 8 bienaventuranzas. Felices los pobres, felices los de corazón limpio, felices los que trabajan por la paz, felices los misericordiosos, felices los que lloran, felices los que son perseguidos. Es muy impactante llegar a la tumba y encontrarse con el Evangelio ahí en las 8 bienaventuranzas. Pensemos también en la Madre Teresa, por ejemplo. Qué mujer, ¿no? Toda su vida recorriendo las calles de Calcuta, buscando a los últimos de los últimos, recogiendo personas moribundas. Y a veces le decían, ¿por qué, madre? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto sacrificio si en media hora se muere? Porque a veces era así, era apenas recogerlos, higienizarlos un poco y la persona fallecía. Y la Madre Teresa decía, si se muere, se morirá viendo una sonrisa. Sin palabras. No es lo mismo morirse solo en una calle que viendo una sonrisa. Y así podríamos seguir descubriendo tantos y tantos testimonios, incluso en nuestras propias familias, abuelos, abuelas que dan la vida por los nietos, papás, mamás que dan la vida por la familia, que se sacan el pan de la boca, como quien dice, por el bien de los demás. ¡Qué maravilla! Eso es evangelio puro. Ese es el testimonio de la vida cristiana cotidiana. El cansancio en la espalda cuando termina el día o cuando termina la semana, o los dolores en las piernas, en la cintura, en la columna, por haber trabajado años y años por amor a la familia, para dar lo mejor, para vivir con dignidad. Qué lindo entonces descubrir la cercanía de un Dios que no es distante y que no nos pide cosas extraordinarias de cumplir con la memoria, con la razón, sino la sensibilidad y la cercanía de un amor concreto y cotidiano. Hoy damos gracias por la vida de Valentina. Seguramente en la familia hay muchísimos testimonios de amor. Tu vida es un signo de amor, Valentina. Tus papás lo saben y ojalá te lo digan muchísimas veces y ojalá vos lo descubras también muchísimas veces. Y descubrir que venimos de ese amor tan grande es también una llamada a no quedarnos a mitad de camino y a poder dar lo mejor de nosotros mismos. En el amor vas a encontrar la felicidad, siempre, siempre. En la falta de amor
siempre habrá algo para reprocharse. Ay, pero yo podría haber hecho un poquito más. Ay, pero yo podría haber compartido esto también. Ay, pero yo podría haberme quedado un ratito más en lugar de salir corriendo. En la falta de amor siempre va a haber un reproche. En el amor siempre encontrarás la felicidad. Y ojalá que todos podamos descubrir la fuerza de este mandamiento del amor, que nos pone muy cerquita de Jesús y especialmente en esta Cuaresma nos invita a vivir plenamente como hijos de Dios.